Saludos. Desde Panamá, sede de la séptima Cumbre de las Américas, entrevistamos hoy al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Muy buenas, señor presidente. Muchas gracias por estar con Telesur. Le agradecemos mucho este momento para la teleaudiencia de Telesur. Vamos a empezar a hablar de la Cumbre de las Américas. ¿Qué espera Costa Rica de esta séptima cumbre? Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a nuestras y nuestros televidentes en todo el continente. Estoy muy contento, creo que este es un espacio más donde América se conjunta, se apresta a resolver muchos de los desafíos que tiene como región. Somos una región muy grande, muy diversa, con grandes retos por delante, y hemos establecido estos mecanismos multilaterales que son las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, que nos permiten acercarnos, entendernos un poco más, debatir en algunos momentos, discrepar en otros, ponernos de acuerdo sobre una agenda que debe tener, por supuesto, a las personas como centro, pero también una agenda que se refiere a la prosperidad, a la construcción de economías más capaces de atender las necesidades de la gente. Así es que mi aspiración aquí es contribuir al establecimiento de esas condiciones regionales que permitan el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que permitan la construcción de sociedades más equitativas y, por supuesto, entonces, la promoción de la economía como un objetivo legítimo de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Señor presidente, empecemos a hablar de Costa Rica. Hace un año usted obtuvo 1.300.000 votos, 1.300.000 personas que votaron con usted por un cambio. ¿Cómo usted convence a los costarricenses de que realmente emprendió el camino al cambio? Bueno, primero recordándoles que me eligieron por 4 años, no por 1, y por lo tanto quedan 3 todavía en un camino que no ha sido sencillo. Hemos estado dominados por la política tradicional durante más de medio siglo. Se enquistaron en el sistema político malas prácticas que durante los últimos años además trajeron consigo numerosos casos de corrupción. Hay un blindaje en muchas instituciones que ha hecho muy difícil que se introduzcan cambios, pero se han ido cometiendo estas tareas de transformación. Hecho de lo que se ha hecho, queda mucho todavía por realizar. Dentro de pocas semanas tendré que rendir mi primer informe sobre el estado de la nación y precisaré algunas de esas dificultades, pero también marcaré la ruta por donde queremos ir, en el sentido de cumplir con los 3 grandes objetivos de mi gobierno. ¿Cuáles son? Que son mejorar la condición de la economía, eliminar o reducir drásticamente la pobreza extrema y construir el gobierno transparente, el proceso de toma de decisiones decente que la gente de Costa Rica demandó al elegirme. Cuando usted llegó al poder, ¿qué desafíos se encontró? Bueno, el primero y más grande es esto que usted llamaba el desafío del cambio. Okay. Es decir, el que nosotros mismos prohijamos, construimos una plataforma electoral que generó una gran expectativa sobre cambios, muchos de los cuales no pueden ser inmediatos. Cambios que tienen que ver no solamente con los temas duros, sino también con los símbolos, con los mensajes que se mandan desde la presidencia. Por ejemplo, el hecho de que hayamos dispuesto, y ya lo estemos ejecutando en medio de una turbulencia enorme en el país, el debate sobre proyectos de ley importantes que estamos poniendo antes de mandarlos a la Asamblea Legislativa a consulta por las redes sociales. Eso inmediatamente ha generado un gran desconcierto. Pero así como eso, lidiar también con la cultura burocrática, lidiar con algunos espacios de opacidad que tuvieron que ser resueltos, también el desafío de las relaciones internacionales y el de mantener una economía que no puede seguir siendo tan excluyente, pero que tampoco puede ser descuidada, porque efectivamente tenemos obligaciones que cumplir, tenemos contratos que respetar, claro, y necesitamos de esas condiciones económicas buenas de prosperidad para el país. Sin embargo, señor presidente, usted en alguna ocasión ha dicho recientemente que
ha encontrado en el camino presiones o situaciones que le han como obstaculizado llevar a cabo un buen inicio de gobierno. Algo así dijo, que no es lo mismo como verla venir que bailar con ella. Palabras más, palabras menos. ¿A qué presiones usted se refería? Bueno, mire, fundamentalmente las del status quo, es decir, de aquellos sectores, unos que están en la vida de la sociedad civil, otros que están en el propio Estado, otros que representan a los partidos políticos tradicionales, algunos que tienen que ver con sectores privados, para quienes el cambio es amenazante. Yo en esto entiendo perfectamente la resistencia de estos sectores que se han beneficiado mucho durante las últimas décadas de una forma de hacer política que ahora la sienten amenazada, esa forma de hacer política. ¿Y cuáles son esos sectores? Bueno, vienen de muchos lados, ¿verdad? Hay sectores, por eso le decía que es del status quo, porque son los sectores más tradicionales para quienes la llegada de un nuevo gobierno no es una oportunidad sino una amenaza. Y ahí hay una gran pluralidad de distintos grupos que ahora no vale la pena precisar porque mucha gente no los ubicaría en muchos países que no sean Costa Rica, pero sí le puedo decir eso, que son sectores que están tanto dentro del Estado como fuera de este, que tienen que ver con sector público, que tienen que ver con sector privado, e incluso durante los últimos días he propuesto un debate nacional sobre el papel de los medios de comunicación, que también tienen un papel que jugar en esta circunstancia. Justo de eso le iba a hablar, porque los medios de comunicación, si vemos lo que dicen los medios, dicen que hay un destape significativo de la violencia. ¿Esa que dicen los medios es la realidad de Costa Rica? No, la violencia no, y de hecho los números lo que indican es todo lo contrario. El crimen violento se ha reducido, estamos ya desde hace varios años, y esto trasciende a mi administración, incluso en la administración anterior, en un proceso a la baja de la violencia del crimen violento y del crimen organizado. Tenemos más bien una reducción significativa ahora también en el llamado delito patrimonial, es decir, aquello que tiene que ver con los bienes, ya no solamente con las personas, y la economía está estable. Entonces lo que estamos viendo en el país, esta angustia por el cambio, a veces se manifiesta de maneras un poco inesperadas, y los medios de comunicación creo que están también metidos en esa vorágine y reflejan puntos de vista que yo he criticado porque no siempre son los que yo considero son los que reflejan mejor la realidad. Pero claro, esta es la opinión del político y la gente mira a los medios, mira a los políticos, saca sus decisiones. Yo lo que sí creo es que tenemos a un país que está para mucho más y que en los próximos años espero tener la posibilidad de dirigirlo con esa orientación progresista. ¿Y esta ley que van a proponer al Congreso sobre medios de comunicación, cuál es el mensaje, cuál es lo fundamental? Bueno, la ley tiene muchísimas aristas. Creo que hay una que tiene que ver con la actualización en un momento en donde la tecnología ofrece hoy posibilidades que no tenía en 1954, que fue cuando la ley se concibió originalmente, la ley actual. Usted comprenderá que frente al portentoso desarrollo de las telecomunicaciones, continuar con una ley que fue creada cuando ni siquiera existía televisión en Costa Rica, pues es un sinsentido. Tiene que ver con el canon, cuánto pagan las concesionarias por un derecho que es un derecho inalienable del Estado, establecido así por disposición constitucional. Tiene también que ver con las condiciones en que se desarrolla la profesión periodística. Y me he comprometido, no solamente con respecto a esa ley, sino también en un sentido más general, a garantizar que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de prensa, que más bien se despenalice el ejercicio periodístico de manera tal que aquellas leyes que ya existen en el país, que ponen en riesgo al profesional de la comunicación, puedan modificarse para que éste pueda operar sin ninguna restricción. Señor presidente, y hay muchos que cuestionan su mandato en el tema ambiental. Dicen que hay una falta de compromiso ambiental y citan como ejemplo el tema de los transgénicos, la moratoria, el tema de los tiburones para exportación, el tema de la terminal de contenedores. ¿Qué usted le diría a esas personas que le critican y que le dicen que usted no ha establecido un compromiso ambiental? Bueno, primero que sí lo tengo, y lo tengo escrito y comprometido en un llamado pacto ambiental que se desarrolla en medio de un diálogo muy importante con sectores de todo tipo. Yo he dicho reiteradamente que no hay una contradicción entre conservación y gente.
y que tenemos que encontrar un punto adecuado para atender las obligaciones que tenemos de defensa de la naturaleza, de los recursos naturales, también entendiendo que la gente tiene necesidades y que no podemos excluir a las personas en una lógica que me parece peligrosa a veces de conservacionismo a ultranza. Hay sectores que no quieren que nosotros utilicemos los recursos naturales ni que nos coloquemos en posibilidades de buscar nuevas inversiones que traigan empleos dignos, que traigan generación de oportunidades para la gente. Pero si esas inversiones traen un problema de impacto ambiental, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Pues mire, reduciéndolo, se reduce por medio de leyes, se reduce por medio de controles, se reduce por medio de regulaciones. En materia, por ejemplo, de semillas, este gobierno declaró al maíz criollo de interés cultural. ¿Por qué? Porque reconocemos que la semilla de maíz es una semilla que tiene un valor intrínseco que trasciende las generaciones, hasta la época precolombina. Somos un gobierno que ha ordenado el mar, de manera tal que los pescadores industriales no se metan a los territorios donde están los pescadores artesanales. Usted me dice lo del tiburón. Hemos prohibido, y lo prohibimos absolutamente, el aleteo. Pero es que más allá del aleteo, la Organización Internacional del Tiburón permite la explotación industrial sin aleteo de algunas especies de tiburón, y Costa Rica forma parte de esas organizaciones. Entonces, no es que hay una prohibición absoluta para todos los tiburones, no, es para algunos tiburones. El aleteo está prohibidísimo, pero la utilización industrial de algunas especies de tiburón está permitida. Se lo digo porque... Está permitida. Sí, bueno, de algunas especies tuteladas por las convenciones internacionales. Lo que no se puede hacer es coger a los tiburones, arrancarle las aletas y tirarlos vivos al mar. Es la gran diferencia. Que es una gran diferencia. Pero hay especies de tiburón que no están amenazados y que sí pueden ser explotados industrialmente. Especialmente una la tengo fresca porque he estado en este debate, que se llama silky. Es un tiburón que tiene una amplia... al cual se le somete a una amplia explotación industrial porque no tiene problemas de preservación. Pero así como eso, hay otro montón de temas. El tema de si vamos o no vamos, por ejemplo, a permitir el desarrollo de un puerto de contenedores en Moín. Para Costa Rica es fundamental hacerlo, y me parece que eso no contradice de ninguna manera la posibilidad de preservar espacios ambientales que están cerca de ese... ¿Y el desmantelamiento del puerto público? No, el puerto público está siendo fortalecido, más bien. Acabo de firmar una solicitud para que se financie 2 grúas pórticas en el muelle de Moín. He estado insistiendo mucho de que los primeros beneficiarios de ese puerto no van a ser quienes trabajen en su construcción, sino todos los demás pobladores de la provincia de Limón, que van a recibir nuevas condiciones de empleo en una provincia que en Costa Rica tiene por lo menos un desempleo 3 veces mayor que el promedio nacional. Entonces, nosotros necesitamos esa inversión, y me parece una vez más que eso no conspira contra la preservación del medio. Señor presidente, vamos a una pequeña pausa y en unos instantes vamos a hablar además de otros temas sobre política internacional con el presidente de Costa Rica. La voz de los pueblos del sur estará presente en la 7ª Cumbre de las Américas. Telesur acompaña el llamado a defender la soberanía y el derecho de cada país a elegir su destino, en el evento que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del continente americano y el Caribe, e incluye la histórica participación de Cuba. Desde Ciudad de Panamá, enviados especiales traerán los detalles de las discusiones y la participación de movimientos sociales que promueven cambios en la región, frente a quienes pretenden imponer sus intereses económicos. Desde Caracas, programa especial conducido por Abraham Istillarte para el análisis de la coyuntura política actual y las voces de nuestra región frente a intervenciones y agresiones imperiales. Desde La Habana, seguimiento a las perspectivas para nuestra región. Cobertura especial, 7ª Cumbre de las Américas desde Panamá, solo por Telesur. La historia que muestra los detalles de los acontecimientos del 11 de abril en Venezuela, a través de los testimonios del periodista, político y escritor venezolano Ernesto Villegas. Todo ese cóctel de élites se revolvió en uno solo y produjo la acumulación de fuerzas que desencadenó el golpe y que terminó tomando el poder.
Reportajes Telesur presenta Golpe Adentro. Entrevista a Ernesto Villegas por Hack. Domingo, solo por Telesur. Señor presidente, antes de entrar en el tema de política internacional, quiero hacerle una última pregunta sobre Costa Rica. En términos generales, ¿cómo usted va a convencer a los costarricenses de que su gobierno va por buen camino? Bueno, primero rindiendo cuentas tantas veces como se me exija. Y en segundo lugar, demostrando con hechos todos los días que el camino que nos planteamos en la campaña electoral sigue vigente y que los compromisos que asumimos no han sido olvidados. Y eso se dice no hablando sino haciendo. Este es un año, el segundo año de un mandato de 4, en donde el verbo predominante tiene que ser hacer. Y espero que esa sea la mejor manera de construir ese escenario, porque las declaraciones sirven poco frente a un pueblo con necesidades y con expectativas muy altas. Así es que creo que a medida que vamos haciendo cosas, que se construyen escuelas, que se mejoran las carreteras, que se construyen los puertos, que en materia internacional, como ha ocurrido en estos días, entramos con una candidatura en la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, la OCDE. En fin, la gente se entienda sobre lo bien que vamos a hacer las cosas. ¿Por qué le interesaba a Costa Rica a su gobierno? Porque los anteriores gobiernos también querían entrar en la OECD. Y bueno, acaban de decir que sí van a empezar el trámite para el inicio de Costa Rica ahí. ¿Por qué le interesa a su gobierno estar en la OECD? Mire, entre otras razones, para adoptar las mejores prácticas internacionales para el desarrollo. Estábamos en una situación muy incómoda. No éramos país subdesarrollado, no hemos llegado todavía a la orilla del río en donde el desarrollo es completo. Estábamos allí en ese pantano de lo que llaman los países de renta media. Bueno, como país de renta media uno tiene que decidir si quiere seguir viviendo de la cooperación internacional o si va a hacer un salto adelante. La decisión del gobierno, que es una decisión compartida en efecto con otros gobiernos anteriores, es movernos hacia el margen más desarrollado, digamos, de este río que se llama globalización. Y eso implica mejorar nuestros sistemas de gestión, aumentar la carga tributaria de manera que tengamos un sistema más progresivo, que castiga menos a los que menos tienen y que cobre más a quienes más tenemos. Y también significa adoptar, tanto en las prácticas comerciales y económicas como en las prácticas de gobernabilidad, estándares cada vez más altos definidos por los estados que ya son miembros de esta organización. ¿Va o no Costa Rica a la Alianza del Pacífico? Bueno, esa es una decisión que tenemos que tomar próximamente. Se ha hecho una consulta muy amplia, ya esa consulta concluyó, ha sido tabulada la información por el Ministerio de Comercio, hay un debate previsto en el Consejo de Gobierno para las próximas semanas y por supuesto que eso se resolverá de esa manera. Hay una obligatoria necesidad de admitir que no es un tema donde hay unanimidad, hay sectores que sienten que podrían verse muy afectados por la Alianza del Pacífico, hay otros que se sienten muy obligados a apoyarla y por eso el gobierno tiene que mirar con mucha seriedad cuál es la evidencia, cuáles son los puntos de vista de estos sectores y resolver según corresponda. Señor presidente, Nicaragua está en el camino de la construcción de un gran... ¿Usted cómo ve eso? ¿Va a obtener Costa Rica beneficios de esa construcción? Mire, no lo creo. En realidad, yo le deseo lo mejor al pueblo de Nicaragua en la construcción de su canal interoceánico. Esta ha sido una aspiración de larga data de Nicaragua. Es un proyecto inmenso de proporciones verdaderamente descomunales por su tamaño, por la inversión que requiere, por el diseño que entiendo va a tener ese canal. Costa Rica tiene su economía y sus prioridades sobre el Mar Caribe ubicados en una zona en donde la existencia de un eventual canal con Nicaragua no nos beneficia ni nos afecta. En un sentido general, si ese canal llegara a construirse, uno supondría que mejoraría mucho la
la conectividad entre el Caribe y el Pacífico, y que esto aumentaría entonces las posibilidades para otros puertos en la zona, pero sería más un efecto, llamémoslo residual, en el sentido de que no requerimos de ese canal para desarrollar las actividades que pensamos se necesitan en las próximas décadas. Señor presidente, en términos, hablando de relaciones bilaterales, ¿cómo son las relaciones de su gobierno con el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué le pregunto esto? Porque después le voy a preguntar sobre el tema de Venezuela y Estados Unidos. Primero, ¿cómo usted califica las relaciones de su gobierno con la Casa Blanca? Buenas, son relaciones muy cordiales, tenemos una larga relación entre los dos países, es una relación respetuosa, es una relación en donde a veces hay discrepancias y otras veces hay acuerdos, pero es una relación que en términos generales yo calificaría de muy constructiva, muy buena. Y en relación con Venezuela, este decreto del presidente Obama en contra de Venezuela, ¿tiene usted opinión sobre esto? Bueno, lo que hemos dicho en diferentes foros de manera pública, incluida la Organización de Estados Americanos, es que vemos que el decreto se dirige hacia personas más que contra países. Ha habido una relectura desde Washington respecto de ese mismo decreto, de esa misma política, pero en todo caso es una discusión de orden bilateral, es decir, que los países emiten este tipo de políticas. Nosotros, por principio de política exterior, no estamos de acuerdo con medidas que se imponen unilateralmente. Esta ha sido una posición que tiene largo asidero en la política exterior de Costa Rica. Creemos en el derecho internacional, en la ubicación de estas decisiones de forma multilateral. Creemos que es mucho más provechoso, que de esa forma se evitan tensiones que pueden llevar a diferentes mayores. Entonces, el mecanismo de imposición unilateral de sanciones es algo que Costa Rica siempre ha rechazado. En este caso, es un tema, por supuesto, bilateral entre Venezuela y Estados Unidos. Finalmente, señor presidente, usted dijo en su campaña que en política exterior ustedes siempre iban a mirar hacia el sur. ¿Se mantiene en pie esta promesa de campaña? Bueno, en realidad yo nunca dije que iba a mirar solo hacia el sur. Yo dije que Costa Rica tenía que tener una política universal, y que en esa política teníamos que mirar más al sur, porque nosotros habíamos dejado de hacerlo desde hace muchas décadas. Costa Rica ha mirado casi siempre hacia la región centroamericana y caribeña y después hacia el norte, tanto en el Atlántico como hacia el norte de América, como los referentes principales. Eso ha cambiado en los últimos años, pues tenemos ahora una mirada hacia la cuenca del Pacífico, como la mayor parte de los países de las Américas, pero habíamos olvidado el sur. Y por sur me refiero a todo el hemisferio sur de nuestro continente, que me parece también es una zona donde Costa Rica ha tenido generalmente unos grandes beneficios. Me refiero a las relaciones con el conjunto de países, aunque históricamente más con Chile, más con Uruguay, más con Colombia, por razones obvias de cercanía. ¿Y en su gobierno? Y en mi gobierno, con el conjunto de países, y tanto así que presidimos la CELAC, tanto así que seguimos formando parte del cuarteto de la CELAC, y tengo pues magníficas relaciones con los gobiernos de toda la zona. O sea, hay un compromiso importante con América del Sur y con la CELAC y con esas organizaciones. Hay un compromiso muy grande con toda la región. De hecho, estamos aquí porque creemos que la CELAC no es el único foro, que tenemos que admitir la existencia de una pluralidad de espacios regionales a donde tenemos que jugar una política muy activa, en el foro iberoamericano, en el foro de la CELAC, en los foros subregionales también, y en la Cumbre de las Américas. Y reivindicamos, por supuesto, la importancia de la Organización de Estados Americanos, que para Costa Rica es muy importante, no solo porque lo que representa en la zona, sino también porque es depositaria del derecho internacional americano, que para nosotros es un país sin Fuerzas Armadas, es una necesaria garantía. ¿Y Cuba ahora en esta cumbre? Estamos muy contentos de que Cuba participe, es histórico. Cuba forma parte de esta familia, no había estado presente, ahora está presente, forma parte esto de un reposicionamiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a las cuales creo que la inmensa mayoría de gobiernos de la América y de otras partes del mundo hemos dado la bienvenida con enorme satisfacción. Muchas gracias, señor presidente, por esta entrevista para Telesur. Y es una entrevista muy importante en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, aquí en Panamá.
Actualidad en contexto, Cumbre de las Américas. Durante los días 10 y 11 de abril del presente año, se estará llevando a cabo en Panamá la 7ª Cumbre de las Américas con participación de representaciones oficiales de los 35 países del hemisferio occidental. En esta ocasión, el encuentro de alto nivel tiene un matiz particular. Luego de 53 años desde que fuera injustamente expulsada de la OEA por las presiones imperiales, Cuba asiste por primera vez a la cumbre de alto nivel. Por otro lado, la reunión tiene como telón de fondo el rechazo de los países latinoamericanos y caribeños a la injerencia del gobierno estadounidense en la política y soberanía de países como Venezuela, decretado recientemente por el presidente Barack Obama como una amenaza para la seguridad nacional. La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y de gobiernos de América que buscan crear estrategias para solucionar los problemas en común en las áreas económicas, sociales y políticas. El primer encuentro de este tipo se llevó a cabo en la ciudad de Miami en 1994, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, OEA. Realmente el tema protagonista fue el planteamiento de Washington de crear un área de libre comercio ALCA, objetivo norteamericano promovido durante la década de los 90 en pleno despegue del neoliberalismo. Para 1998, el escenario de la segunda cumbre fue Santiago de Chile. Aquí se llevaron a cabo las negociaciones para el establecimiento del ALCA, presentado años atrás. En 2001, la reunión se traslada a Quebec, en Canadá. Estando George Bush al mando de la Casa Blanca, se le presenta nuevamente el debate sobre si debe Cuba o no ser invitada. Por su parte, desde Venezuela emergía la figura de un líder, Hugo Chávez, quien a viva voz cuestionaba la exclusión de la isla caribeña en el encuentro y la imposición norteamericana del ALCA. 4 años más tarde, en el 2005, Mar del Plata, Argentina, se convierte en el escenario del quiebre definitivo para lo que sería el futuro de esta cumbre. Un rechazo frontal a Estados Unidos, a su único aliado Canadá y al ALCA es liderado por Chávez y los entonces presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA.